vamos a hablar de la dislipidemia heterogénica o de la dislipidemia del síndrome metabólico. Ya Efraín nos decía que el síndrome metabólico precede a la diabetes con mucha antelación. Y voy a empezar con esta diapositiva. Mi presentación se va a centrar en esto, pero ¿por qué la presento? Porque la obesidad visceral es el eje central del problema de las alteraciones metabólicas en la dislipidemia heterogénica. ¿Por qué? Porque la obesidad central provoca resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina es el eje central de los mecanismos de la dislipidemia heterogénica. Y la otra cosa que quiero resaltar hoy, que tenemos una posición muy LDL-céntrica, resaltar que la dislipidemia del síndrome metabólico se caracteriza por hipertrigliceridemia con HDL bajo. Y en la definición no entran las LDL, pero ya vamos a ver que en el fondo sí entran. Voy a hablar fundamentalmente de fisiopatología. El tratamiento lo voy a dejar más para la mesa redonda de lípidos. Y aquí están los componentes del síndrome metabólico. Si estuviera aquí Patricio López estaría disgustado por esto, porque el corte de 102 centímetros de perímetro abdominal es muy discutido, sobre todo en población latinoamericana. Pero miren, triglicéridos de más de 150 y HDL colesterol de menos de 40 en el hombre y menos de 50 en la mujer. Esos son los componentes de la dislipidemia heterogénica. Y aquí va la diapositiva que es más compleja y que vamos a tratar de ir describiendo. Es la fisiopatología, que es la filosofía de la medicina, porque con esto nosotros podemos entender perfectamente cómo enfrentar la situación. Decía yo, resistencia a la insulina. ¿Qué sucede cuando hay resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina se puede ver a nivel del hígado, se puede ver a nivel del tejido adiposo y se puede ver a nivel del músculo estriado esquelético. Para los fines que nos ocupan en este momento, vamos a ver qué impacto tiene la resistencia a la insulina en el tejido adiposo. Normalmente existe una hormona que es la lipasa hormonosensible. Esa lipasa hormonosensible produce una lipólisis de los triglicéridos y eso hace que haya este efecto a nivel del tejido adiposo. La insulina inhibe a la lipasa hormonosensible, de manera que permite que los triglicéridos se mantengan en el tejido adiposo. Cuando yo tengo una condición de resistencia a la insulina, no va a haber quien inhiba a esa lipasa hormonosensible. Y en ese momento, de no inhibición de esta lipasa hormonosensible, va a haber una lipólisis de los triglicéridos en el tejido adiposo. Como consecuencia de esa lipólisis de los triglicéridos, va a haber un aumento de los ácidos grasos libres no esterificados en sangre. Ese es un elemento muy importante en la génesis de esta dislipidemia. Estos ácidos grasos libres que están aumentados van a ir al hígado y en el hígado van a servir como sustrato para la formación de las VLDL, que son las lipoproteínas enriquecidas en triglicéridos de origen endógeno. Adicionalmente, ¿qué hace la insulina en la célula hepática? En la célula hepática la insulina promueve una degradación de las apolipoproteínas B100 a nivel del hígado. Como hay resistencia a la insulina, esta degradación está disminuida. Si yo tengo una menor degradación de ApoB100, tengo una mayor posibilidad de que la ApoB100 se una a los ésteres de colesterol, a los fosfolípidos,
y para la formación de las VLDL. Por último, hay una relación inversa entre la sensibilidad a la insulina y la actividad de una proteína, que es la proteína de transferencia microsomal de triglicéridos. Para ponerlos en términos simples, esta proteína de transferencia microsomal de triglicéridos es la gran empaquetadora. Empaqueta los ácidos grasos, los fosfolípidos, y empaqueta la apolipoproteína B100 para que el hígado secrete las VLDL. De manera que con todas estas condiciones, a nivel del hígado, nosotros vamos a tener en la dislipidemia heterogénica, por un lado, un aumento en la producción de las VLDL grandes, VLDL1, que son las más heterogénicas. ¿Cuál es otra fuente de lipoproteínas ricas en triglicéridos? Los kilomicrones. Los kilomicrones se originan a nivel de la absorción de las grasas en la comida, es la fuente exógena. ¿Y qué va a suceder a nivel de la célula intestinal? Que también va a haber un aumento de la actividad de esta proteína de transferencia microsomal de triglicéridos. Con lo cual, a nivel del intestino, también va a haber un aumento en el ensamblaje de kilomicrones. De manera que en esta condición y en este tipo de dislipidemia voy a tener un aumento de la producción endógena de lipoproteínas enriquecidas en triglicéridos, entiéndase VLDL, y un aumento en la producción exógena de lipoproteínas ricas en triglicéridos, entiéndase kilomicrones. Pero ¿es esto lo único que sucede en la fisiopatología de la dislipidemia heterogénica? Veamos qué pasa con la depuración de estas lipoproteínas. Nosotros sabemos que las lipoproteínas son fundamentalmente degradadas por una serie de enzimas. La primera de ellas, que está a nivel de los proteoglicanos que se encuentran en el endotelio vascular, que es la lipoproteína lipasa. ¿Qué hace la lipoproteína lipasa? Produce una deslipidización tanto de las VLDL como de los kilomicrones. ¿Y qué sucede en las condiciones de resistencia a la insulina? Hay una disminución en la actividad de las lipoproteínas lipasa. Con esto, la degradación de kilomicrones a remanentes de kilomicrones, de VLDL a IDL y a LDL, está comprometida. Adicionalmente, en condiciones de resistencia a la insulina, la actividad de los receptores de LDL en el hígado y de la proteína relacionada a los receptores de LDL, es decir, esos receptores que captan los remanentes de kilomicrones y que captan las IDL, esa actividad va a estar disminuida. Si está disminuida la actividad de los receptores de LDL y de la proteína relacionada a los receptores de LDL y aumentada la producción de VLDL y de kilomicrones, ¿qué va a suceder? Que estas lipoproteínas enriquecidas en triglicéridos van a competir entre ellas por los receptores de LDL cuya actividad está disminuida. De manera que no solamente hay un aumento en la producción de VLDL y de kilomicrones, sino que hay una disminución en el clearance hepático de las VLDL y de los kilomicrones. Por esa razón, en las condiciones de dislipidemia heterogénica, vamos a encontrar hipertrigliceridemia. Y eso está perfectamente explicado a través de estos mecanismos. Aprovecho para decirles que cuando compiten los kilomicrones y las VLDL
por los receptores de LDL, que están disminuida su actividad, en las condiciones postprandiales. En la resistencia a la insulina, la lipemia postprandial se prolonga sustancialmente. El tiempo de lipemia postprandial está prolongado por estas condiciones de aumento en la producción y disminución de la eliminación, aumentando así los niveles tanto en ayunas y fundamentalmente postprandiales de las lipoproteínas enriquecidas en triglicéridos. Permítanme avanzar, aquí, para volver a retroceder. Cuando nosotros tenemos lipoproteínas enriquecidas en triglicéridos, VLDL altas y kilomicrones, se va a aumentar la expresión de una proteína que se llama la proteína que es transferidora de ésteres de colesterol. La proteína de transferencia de ésteres de colesterol, que esto está activado en la dislipidemia aterogénica. ¿Y qué va a pasar? Aquí tenemos estas VLDL aumentadas y tenemos en el otro lado las HDL. Cuando se activa la proteína de transferencia de ésteres de colesterol, ¿qué va a suceder? Se va a transferir triglicéridos de las VLDL a las HDL, de manera que voy a tener VLDL empobrecidas en triglicéridos y HDLs enriquecidas en triglicéridos. Pero hay algo que intercambiar. Las HDL, ¿qué van a hacer? Van a transferir ésteres de colesterol a las VLDL y de esta manera las HDL se van a empobrecer en ésteres de colesterol y enriquecer en triglicéridos. En el momento en que esto sucede, las HDL son muy susceptibles a la acción de la lipasa hepática. La lipasa hepática está aumentada en las condiciones de resistencia a la insulina y va a deslipidizar las HDL. Y en ese momento, ¿qué pasa? Que las HDL pierden sus ésteres de colesterol y se quedan reducidas a su mínima expresión, las ApoA1. Y estas ApoA1 son fácilmente eliminadas por el riñón. De manera tal que en la dislipidemia aterogénica nos explicamos por qué tenemos el HDL bajo. Lo tenemos porque al tener aumentada las lipoproteínas enriquecidas en triglicéridos y tener activada la proteína transportadora de ésteres de colesterol y tener aumentada la lipasa hepática, se degradan las HDL y son eliminadas por el riñón. No tengo la diapositiva, pero si nosotros aquí hacemos un cambio mental y ponemos LDL, ¿qué va a pasar? El mismo fenómeno. Yo voy a tener un intercambio en donde las VLDL transfieren triglicéridos a las LDL y las LDL transfieren ésteres de colesterol a los VLDL y kilomicrones. Y de esa manera voy a tener LDL densas y pequeñas. La lipasa hepática actúa sobre las LDL, las degrada y las transforma en LDL densas y pequeñas. Y las LDL densas y pequeñas son muy aterogénicas, porque tienen una menor afinidad por los receptores de LDL, porque al ser pequeñas tienen una más fácil transmigración endotelial para ir a la íntima y del vaso sanguíneo, y porque se unen a los proteoglicanos de la íntima y tienen un tiempo de permanencia mucho mayor y son captadas mucho más fácilmente por los receptores barredores de los monocitos que se encuentran en la íntima de las paredes vasculares. Regreso a la
presentación previa, y aquí tenemos que el aumento de la actividad de la proteína de transferencia de ésteres de colesterol hace, junto con el aumento de la actividad de la lipasa hepática, promueve que yo tenga un aumento de las partículas de LDL densas y pequeñas, y tengo una disminución de las partículas de HDL, sobre todo de las partículas de HDL2, que son las más protectoras cardiovasculares, transformando las HDL, remodelándolas hacia HDL3. Y de esa manera son eliminadas por el riñón y tenemos esa combinación característica de hipertrigliceridemia con HDL bajas. Aquí tienen ustedes que la disminución del clearance de las lipoproteínas, de las LDL mediadas por disminución de la actividad de los receptores, hace que yo tenga un aumento de las partículas de LDL densas y pequeñas. Vamos ahora a hacer una pequeña síntesis de lo que hemos dicho. Aquí están los mecanismos que relacionan la resistencia a la insulina y la dislipidemia. Aquí están las células adiposas, la resistencia a la insulina a nivel de la célula adiposa, que promueve una lipólisis de ellos con un aumento de los ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres van al hígado. En el hígado hay un aumento en la actividad de la proteína de transferencia microsomal de triglicéridos, un mayor empaquetamiento. Por otro lado, hay una disminución en la degradación de las apolipoproteínas B. ¿Y qué hace el hígado? Aumenta la producción de las VLDL grandes, que son ricas en triglicéridos. Cuando aumentan las VLDL grandes por acción de la proteína de transferencia de ésteres de colesterol, las VLDL transfieren triglicéridos a las HDL y las HDL transfieren ésteres de colesterol a las VLDL. Las HDL se enriquecen en triglicéridos. Estas HDL enriquecidas en triglicéridos son un excelente sustrato para la lipasa hepática, que degrada las HDL a su mínima expresión, la lipoproteína A1, que es eliminada por el riñón. Y por otro lado, como les decía, esta proteína de transferencia de ésteres de colesterol con las LDL hace que haya una transferencia de ésteres de colesterol de las LDL a las VLDL y una transferencia de triglicéridos de las VLDL a las LDL. Y las LDL enriquecidas en triglicéridos son un excelente sustrato para la lipasa hepática y se transforman en LDL densas y pequeñas. ¿Qué sucede? Ahora sí podemos entender qué está pasando y por qué es tan heterogénica la dislipidemia del síndrome metabólico. Aquí ustedes vean cifras normales, entre comillas, de LDL en diabéticos y en el síndrome metabólico pueden ser engañosas. Miren, cuando nosotros medimos la concentración de colesterol y la concentración de LDL, estamos midiendo la masa total. Aquí tienen ustedes en condiciones normales estas LDL que son grandes, fenotipo tipo A, y ¿qué es lo que ustedes pueden observar? Si yo mido esta concentración de LDL, es igual a esta concentración de LDL que está en el sujeto diabético o síndrome metabólico. Entonces yo podría decir, miren, el problema de las LDL de los pacientes del síndrome metabólico no es mayor. Son pacientes que tienen una LDL discretamente aumentada, pero no es el hallazgo
en el perfil lipídico más llamativo. Pero ¿dónde veo yo la diferencia fundamental entre las características de la LDL del síndrome metabólico? En el número de las partículas de ApoB. Porque por cada partícula de LDL, de IDL, de VLDL, yo tengo una partícula de apolipoproteína B. De manera que ¿cómo puedo yo saber que estoy frente a una dislipidemia heterogénica? ¿Midiendo las LDL? Sí, me da una idea, pero sobre todo midiendo las concentraciones de ApoB. Las concentraciones de ApoB están por encima de 120 miligramos y los triglicéridos están por encima de 150 miligramos, yo estoy frente a una condición de dislipidemia heterogénica. Y estas LDL que ustedes ven aquí, que son más pequeñas y más densas, tienen una partícula de ApoB por cada partícula de LDL. Y miren aquí, estas LDL normales, grandes y bollantes, tienen una misma partícula, una sola partícula por cada LDL de ApoB. Entonces, es engañoso, porque yo digo, las concentraciones de LDL aquí son normales y las concentraciones de LDL acá también son normales. Pero los niveles de apolipoproteína B son completamente diferentes y yo puedo entonces entender por qué en la dislipidemia del síndrome metabólico o dislipidemia heterogénica estoy frente a una condición en donde las LDL son mucho más eficientes para promover aterogénesis que las LDL que no son densas y pequeñas. Y voy a terminar con este cuadro que me parece muy interesante porque nos permite integrar todo. Ya no solamente vamos a hablar de que las LDL son todo el problema y que tengo que enfocarme solo a las LDL, viendo la interrelación que existe entre las distintas lipoproteínas, voy a entender perfectamente que esta dislipidemia, que es muy común en Latinoamérica, la dislipidemia más frecuente en Latinoamérica es hipertrigliceridemia con HDL bajo y LDL ligeramente aumentado. Si nosotros nos hacemos muy LDL céntricos, podemos decir esa no es una condición de riesgo cardiovascular. Y hay quienes discuten todavía si los triglicéridos son o no son un factor de riesgo independiente. Pero cuando vemos todo el mecanismo fisiopatológico, podemos entender que en esta condición existe HDL bajo con niveles de apolipoproteína A1 bajo, y sabemos que este es un factor protector al promover transporte reverso de colesterol, y también tenemos en esta condición lipoproteínas enriquecidas en triglicéridos, que son ¿cuáles? Los kilomicrones, los remanentes de kilomicrones, las VLDL, los remanentes de ella, las IDL, tanto en ayunas y peor en condiciones postprandiales, en donde vamos a tener una exposición del endotelio vascular durante un tiempo mucho más prolongado a este medio metabólico heterogénico. Y por último, en esta otra parte del triángulo, vamos a tener las LDL densas y pequeñas por las razones que nosotros hemos dicho y que están todas condicionadas por una condición de resistencia a la insulina, con niveles de ApoB, porque al final del día las lipoproteínas que son aterogénicas son todas aquellas que tienen ApoB. Y esto es una introducción para la charla siguiente
del no HDL colesterol como factor de riesgo. Cuando yo tengo HDL bajo, lipoproteínas enriquecidas en triglicéridos altos y lipoproteínas LDL densas y pequeñas altas, con ApoB aumentada, yo tengo todas las condiciones que junto a hipertensión arterial y todos los factores de riesgo promueven inflamación crónica, aterosclerosis prematura y enfermedad arterial coronaria. No creo que tenga tiempo, y no era mi intención tampoco, hablar del tratamiento, pero creo que con esta introducción de los mecanismos fisiopatológicos de la dislipidemia heterogénica podemos sentar una base razonable para la discusión en la mesa redonda de la importancia de este tipo de dislipidemia. Muchas gracias por su atención.